situación de incertidumbre que lleve a que los distintos actores se muevan de tal manera que el país pueda entrar en una situación gravísima económica. Ya estamos viendo en estos últimos días un movimiento del dólar y del contado con liqui y del riesgo país que son simplemente situaciones que obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios necesarios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación todos los días. Por eso es que hemos elegido estos tres temas. Lo primero que voy a hacer es una aclaración, porque he escuchado y entiendo la razón de por qué se ha podido haber una mala interpretación del artículo 331, perdón, que es el hecho que plantea que se debería pedir un permiso a la reunión de 3 personas. Ese artículo está vinculado a la ley del transporte, a la ley de tránsito y no a la ley en general. Quizás debería haber puesto, como dice que explicita esa ley, quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de tránsito. Pero para facilitar la discusión, y como en realidad 3 o más, 1, 5, 10, 20, que corten una autopista o que corten un puente o que impidan la circulación del tránsito, da lo mismo, y además generó esta confusión, les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear que en la ley de tránsito podemos plantear 3, porque también una persona podría cortar un puente interjurisdiccional, 2, 5, 10, 20, y al haberse generado una confusión, pensamos que es mejor retirarlo. Así que denlo por retirado y las preguntas que estaban en relación a eso las contestamos en esta decisión de haber tenido una confusión al haberse interpretado de otra manera, nos parece mejor retirarlo directamente. Vengo a plantearles en primer lugar un tema de una enorme gravedad en la Argentina, que se ha hecho costumbre y que le ha restado a la Argentina la posibilidad de vivir en orden, en convivencia, en tranquilidad, en paz. Y esto tiene mucho que ver con la urgencia, porque la posibilidad de crear trabajo, de invertir, de tener un país en orden, tiene que ver con que esto se manifieste en la razonabilidad que puede tener la protesta social o los derechos que surgen de nuestra Constitución de poder expresarse frente a cualquier tema que la sociedad crea o determinados grupos crean que pueden plantearse una manifestación o una protesta. Ahora, acá yo les voy a mostrar, el país ha tenido desde el año 2009 al 23, con una estadística privada, no hay una estadística pública, 85.200 piquetes y manifestaciones en los últimos 14 años. 9.778 piquetes y manifestaciones anuales, 815 piquetes mensuales en promedio. Esto implica una pérdida de
comercios, una pérdida de horas de trabajo, una pérdida de posibilidades de las personas de llegar a sus lugares de trabajo, una discriminación por dónde vive la gente. En la Ciudad de Buenos Aires existe una realidad que cuando alguien va a pedir trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y vive en la zona sur, es discriminado en relación a quien vive en la zona norte porque debe cruzar un puente que ha estado cortado durante gran parte de estos 85.200 piquetes que les estoy describiendo. El lucro cesante de comerciantes en todo el país es total y absoluto. Las provincias que más cantidad de piquetes han tenido en la Argentina han sido Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con un número muy elevado, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Santa Cruz, Chaco, Misiones, Río Negro, y luego siguen las demás. En estas que les digo se representa el 40% de la protesta social de la Argentina. Por supuesto que disminuye mucho, los meses más importantes en general son los meses de abril y de agosto, los meses menos importantes son los meses de verano. La realidad es que para poder tener un país con inversiones, con trabajo, con empresas, con gente que viva y pueda planificar el día a día, es necesario tener un orden que implique que las personas puedan planificar su salida y su llegada a sus lugares de trabajo, a sus escuelas, a sus médicos o a donde sea. Y los comerciantes puedan realmente tener el lucro por aquel comercio que tienen en determinadas zonas. Sin embargo, esto no ha sucedido y tomé un periodo bastante largo, porque he tomado 3 gobiernos, ¿no? Del 2009 al 2015, el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, del 2015 al 2019, el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, y del 2019 al 2023, el gobierno del doctor Alberto Fernández. Es decir, que tomé 3 periodos para que no se considere esto como una toma de posición respecto a un gobierno, sino a una práctica sistemática que se ha generado ya en una situación imposible de convivencia social y cada vez ha generado más problemas. Por eso es que hemos planteado la decisión de acercar a este Congreso de la Nación un capítulo de esta ley en donde planteamos claramente sanciones distintas, ¿no? Algunas de ellas ya están en la ley de tránsito, pero sanciones distintas al Código Penal, al viejo artículo 194 del Código Penal, que ya era bastante razonable cuando se pensó hace más de 100 años, porque ya decía: impidiere, estorbare o entorpeciere el transporte. Es decir, que ya tenía todas las figuras: impedir, estorbar o entorpecer. Por eso es que lo que nosotros estamos planteando es que a partir de ahora, de este cambio que le pedimos al Congreso de la Nación que acompañe, vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada, porque eso implica, tal cual lo dice el 194 del viejo Código Penal, o del Código Penal que aún está vigente, pero a que pretendemos cambiar, e implica entorpecer el transporte, implica entorpecer la posibilidad de circulación de las personas. No necesito dar mucha explicación de esto porque lo hemos vivido todos y creo que en todas las provincias del país. También para esto hemos planteado una sanción que es una sanción mayor a la que establece
hoy el Código Penal. Hoy establece una sanción de 3 meses a 2 años. Hemos llevado esta penalidad a una franja de 1 año a 3 años y medio, que se extiende a 2 y a 4 años si los que cortan la vía lo hacen con armas propias o impropias, tales como palos, pistolas simuladas, cañas con punta o morteros o cualquier tipo de arma que se ha utilizado. Hemos tenido casos en los que hemos tenido una cantidad muy importante de miembros de las fuerzas de seguridad heridas, y en algunos casos también ha habido manifestaciones, como fue el caso de Costequi y Santillán, donde ahí hubo una realidad de 2 militantes, en ese caso asesinados. Esta realidad plantea que este modelo que tenemos hoy no es un modelo que se maneje autónomamente. Las personas en general no van autónomamente a estas manifestaciones, sino que se organizan y se han organizado en el último tiempo, sobre todo en las que tienen que ver con desarrollo social, se han hecho a partir de el uso de recursos del Estado, que ese uso de recursos del Estado tiene como contrapartida la participación en la manifestación. En este sentido, lo que nosotros planteamos es, en consecuencia, que hay organizadores, hay personas que tienen un sentido, un objetivo de organizar estos cortes de calles, avenidas, rutas, puentes, y ese sentido lo hacen con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes. La pérdida de un beneficio social, la sanción, el quite del beneficio social que tiene la persona, y realmente esto ha generado un modelo que desde nuestro punto de vista termina con la autonomía y la voluntad de las personas, las somete, y existe entonces lo que nosotros llamamos la figura del organizador. El organizador es quien extorsiona, es quien genera en muchos casos la quita de estos subsidios o de estos beneficios, y en consecuencia lo que nosotros hemos planteado, que hay una pena mayor para aquellos que son organizadores a partir de los propios recursos del Estado, que el intento es que esos recursos sean para lograr paliar la situación de la gente y no para que la gente tenga que darle una parte de ese dinero a los organizadores. En consecuencia, la figura del organizador tiene una pena de 3 a 6 años de prisión, y plantea, digamos, que de ninguna manera puede haber una actitud, una conducción paralela al Estado Nacional que decida sobre la vida de la gente respecto a si le quita o no le quita un beneficio, un subsidio, o se le quita parte de ese plan para bancar una organización. Ese dinero es dinero de los contribuyentes que van, como dijimos, a paliar la situación que puede tener nuestro país de pobreza, pero no a mantener organizaciones que lo que hacen es generar, digamos, la extorsión y el piquete permanente para intentar tener mayor y mayor control. Por eso es que también hemos planteado que estos organizadores van a ser solidariamente responsables del pago de los gastos que ocasionen sobre los daños, el patrimonio público-privado. Ya lo hemos hecho en la última marcha de la CGT, que no lo hemos hecho con la CGT porque pidió permiso y puso un seguro de caución, pero sí con una rama que se escapó de la marcha y al final generó lucro cesante sobre una cantidad de comercios y arruinó una cantidad
de comercios de la Ciudad de Buenos Aires y se ha puesto en marcha el mecanismo para que ese seguro de caución le pague los daños a las personas que sufrieron consecuencias. Por eso esto también está en el Código Civil, también está en el protocolo que tienen las fuerzas de seguridad que se ha dictado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, yo puedo contarles, nosotros hemos abierto un número de casos que han llegado denuncias al número 134 y tenemos ya enviado al Ministerio de Desarrollo Humano y también hemos enviado de Capital Humano y hemos enviado también a la justicia la cantidad de denuncias que tenemos a donde nombran un organizador, es decir, quién es la persona que les acaba. Para darles, por ejemplo, un caso, les cuento de una familia que cobraba 137.000 pesos y le daban solamente 20.000 pesos. Esto lo estamos corroborando, lo está corroborando la justicia. Tenemos una cantidad de alrededor de 25.000 denuncias, no tenemos más porque el 134 es un sistema de gestión de denuncias con un límite. Si fuera el 911 seguramente sería muchísimo más, pero este es mucho más preciso y mucho más claro. Esta persona, tal cual lo vimos en otros casos, tenía la tarjeta de cobro de la persona que denuncia, y estaba trabajando en un bloque político en una legislatura provincial. No voy a nombrar ni el bloque ni la legislatura. No lo voy a nombrar porque esto ha ido a la justicia y nos parece razonable. Y además tenemos ya judicializadas más de 3.000 denuncias con nombres de organizadores y esto será la justicia la que finalmente termine diciendo si hay responsabilidad o no responsabilidad y tendrá que investigar sobre la existencia o no de estas personas. Pero fue muy impresionante la cantidad de gente que llamó al 134. Bueno, en este caso, digamos, en esta sección les he hablado de los organizadores, del incumplimiento y de la modificación de la ley de tránsito, que en realidad al sacar el 331, como ya les dije antes, nos queda nada más que una modificación a la ley de tránsito, que es el inciso Z del artículo 48 del título 6, capítulo 1 de las reglas generales de tránsito. Es increíble, pero la ley de tránsito tiene muchas de las penalidades que hoy estamos planteando nosotros aquí en este recinto. Lo único que va a quedar es impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias, avenidas, rutas nacionales, puentes interjurisdiccionales, mediante una movilización o protesta social. Esta sería la primera parte. También hemos puesto algo que nos parece que es muy importante, que es la tutela de niñas y niños. En este caso, conforme a lo emanado por la Convención del Derecho del Niño, la Ley 26061 y el Código Civil y Comercial de nuestro país, cuando se encuentren personas menores de 13 años de edad, sin estar en compañía de sus progenitores o cuando los progenitores los pongan en riesgo porque hay una situación, digamos, de una manifestación o tienen que estar en la escuela o hace frío o realmente, digamos, no están en condiciones para estar ahí, eso va a tener vamos a concurrir, a tener una actitud concurrente con las provincias para que las provincias nos señalen cuáles van a ser los organismos en caso de que los chicos estén solas o en caso de que estén con los padres, a los que se derivará a las personas que han llevado a hijos menores a estas manifestaciones. El artículo 333 habla de una notificación al Ministerio de Seguridad de la Nación con 48 horas para poder organizar, avisarle a la población, que la población no se sorprenda, porque cuando las manifestaciones son grandes, las vamos a encauzar igual
por la vereda, pero en algunos casos puede haber algún tipo de corte. Vamos a tratar de plantear lugares en los que no haya ningún tipo de corte, porque el objetivo es que no se corte nunca más las calles y que realmente se pueda vivir en paz y en tranquilidad. Este aviso es un aviso que va a llamar inmediatamente a una reunión para poder tratar de organizar de la mejor manera posible esa manifestación y que esa manifestación no colisione los derechos que estamos discutiendo en esta ley. En el caso de manifestaciones espontáneas, bueno, lo que vamos a hacer es también utilizar el mismo protocolo y la misma ley, porque, digamos, muchas veces se plantea, por ejemplo, algo que es bastante típico, es cortar el tren para quejarse porque no hay luz. Bueno, es verdad, es muy malo no tener luz, es pésimo no tener luz, pero también es pésimo que haya personas que no puedan volver a sus casas y que se queden horas y horas en una estación de tren porque no pueden volver. Entonces, ahí esa decisión de sacar a las personas inmediatamente de esa obstaculización que puede haber en una vía va a ser realmente lo más rápido posible y coordinada con los distritos de todo el país. Esto lo estamos hablando con todos. Por supuesto que... ¿Cómo? Bueno, acá lo que nosotros estamos planteando es una ley que nuestro objetivo es que ordene de una vez por todas la convivencia, que no vulnere derechos de terceros, y ustedes saben que en caso de incumplimiento y de sanciones, que también tiene la ley de tránsito, que son sanciones hacia los organizadores, esto va al fortalecimiento del Fondo de Integración Sociourbana. Esto ya existe y está en la ley 27453. Así que ese fondo, si cumplimos, tendrá poco dinero, esperemos que así sea, y por supuesto llamamos a todas las provincias a adherirse. No sé si el presidente quiere que discutamos esto o yo hablo de los 3 artículos y después al final hacemos las preguntas. ¿Te parece bien? Al final las preguntas, okay. Por ahí es más interesante. Muy bien. Ahora entonces vamos al artículo sobre 194. ¿Dónde arrancamos? Bueno, no, este ya está. No, pero este no. El del atentado y resistencia. El 34, ¿dónde está? Pará, minuto, por favor. Me ordeno con los papeles. ¿Es este? Bueno, hemos cambiado el artículo 34 de la legítima defensa y el cumplimiento del deber. Este artículo estaba pensado en el código que tenemos vigente, y si ustedes miran y leen el artículo se van a dar cuenta que hay una cantidad de temas que han cambiado total y absolutamente. El paradigma de seguridad que se podía haber pensado y de legítima defensa que se podía haber pensado en el Código del 21 a lo que está sucediendo hoy en día en relación a la cantidad de delitos, a la violencia de los delitos, a una violencia en algunos casos inexplicable,
y al asesinato de personas en la vía pública, el asesinato de personas en su casa, entraderas, salideras y todo tipo de delito que destruye la vida de tantos ciudadanos. Si ustedes miran un detalle, por ejemplo, en el artículo 34 que está rigiendo hasta ahora, se entiende que concurren circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazar el escalamiento, es decir, que solamente se concebía en ese momento que podía haber delitos de noche, no se concebía que podía haber delitos al mediodía, a la tarde, como sucede ahora a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Por eso es que... No es este es el... Por eso es que estamos planteando un cambio en el artículo de la legítima defensa, en línea con la mayoría de los países latinoamericanos que están planteándonos un cambio muy fuerte en lo que es el concepto de la legítima defensa. Nosotros teníamos una legítima defensa, como les digo, pensada en un delito no violento. Bueno, esto ha cambiado y en este sentido hemos cambiado el 34 y hemos puesto un concepto que ha puesto Uruguay, que ha puesto Chile, que lo han cambiado en lo que ellos llaman legítima defensa privilegiada. Nosotros no le hemos puesto ese nombre porque no nos gustaba la palabra privilegiada, pero es el concepto que han utilizado nuestros países, algunos de nuestros países vecinos, otros como Brasil ya lo tienen, y es que en el ejercicio del derecho a autoridad o del cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho a autoridad o cargo. Esto quiere decir que la proporcionalidad es una proporcionalidad que debe ser interpretada siempre a favor de la gente que va a impedir un delito, que va a impedir la muerte de una persona, que va a impedir el ataque hacia él o hacia terceros. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la realidad de un miembro de una fuerza policial, sea de cualquier parte del país, porque esto es un código de fondo, cuando el agente utiliza su arma de fuego proporcionada por el Estado, pagado su salario por el Estado, pagado su uniforme y su formación por el Estado, es decir, el Estado le da el monopolio de la fuerza a los miembros de la Fuerza de Seguridad de nuestro país. Luego, cuando tiene que utilizar en defensa de la sociedad el arma, lo que termina sucediendo es que si resulta que el delincuente tenía un arma que era un arma, digamos, una réplica de un arma de fuego, se termina considerando que no hay proporcionalidad en el uso del arma por parte del miembro de la Fuerza de Seguridad. Bueno, a ver, la pregunta es muy clara. Si alguien ataca con un arma o a un tercero y el policía va, no le puede preguntar a la persona, al delincuente o al criminal, porque está con un arma, no le puede preguntar si su arma es de juguete o es de verdad. Tiene que actuar, porque si no actúa en tiempo y forma, el daño y la falta de responsabilidad en su tarea puede ser mayor. Por eso es que este cambio es fundamental en la capacidad operacional de la Fuerza de Seguridad. Está estudiado acá y en el mundo entero, he leído todos los fundamentos de Chile y de Uruguay, es algo que lo he vivido en mi anterior gestión como ministra de Seguridad de la Nación, y es que la disminución de la acción policial frente al delito es evidente cuando el policía siente que la consecuencia
de su accionar le trae la reversión del lugar donde él está. Pasa de víctima o de agente del orden a victimario. Termina preso el policía y en muchos casos el delincuente termina teniendo hasta la posibilidad de generar una demanda contra el Estado. Estamos hablando siempre estamos hablando de un miembro de una fuerza de seguridad frente a un hecho concreto en el que tiene que utilizar su arma de manera legal y en el cumplimiento de sus deberes como funcionario público. No estamos hablando de un policía que es ladrón, estamos hablando de un miembro de una fuerza de seguridad que actúa de acuerdo a la legislación con la que, digamos, la Constitución y las leyes, el del Código Penal y las leyes procesales que tienen cada uno de sus distritos o las fuerzas federales. También hemos cambiado este concepto, que nos parece que es muy importante, que es el concepto del inmueble. El concepto del inmueble, todo lo demás queda igual: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación, digamos, suficiente por parte del que se defiende. Por eso también hemos planteado que respecto al hogar hemos ampliado el concepto a un inmueble en el que legítimamente trabajara, sacamos el concepto del ataque durante la noche, también planteamos que hay circunstancias en las que la diferencia de edad, la contextura física, la experiencia en riña o el número de agresores pueden generar un daño a su integridad física. Y eso es importante porque hemos visto muchos casos de personas, ya inclusive hablando de la legítima defensa en el orden civil, en el que a una persona, digamos, entran a pegarle y si esa persona, si esos delincuentes no tienen un arma, pero lo agarran y lo matan a golpes, luego esa persona, si tiene un arma y usa el arma, podrían decir hay desproporcionalidad en el uso del arma. Cuando a una persona mayor le destruyen la cabeza, pero como no tiene un arma, el delincuente puede destruirle la cabeza frente a... y el ciudadano no se puede defender frente a esa agresión. Por eso también planteamos el tema del arma falsa y un tema importante que seguramente me van a preguntar, que es la persona cuando huye de la escena. Bueno, yo les quiero decir que, como decía Ortega Gasset, es el hombre y sus circunstancias. El hombre y la mujer, vamos a hacerlo más moderno a Ortega y Gasset. Le vamos a dar un componente distinto. Pero la realidad es que hay infinidad de casos donde hoy uno de los temas que estamos viendo, que es el robo en moto, los que nosotros podemos llamar los motochorros, que al huir de la escena del crimen, lo que hacen es, con su motocicleta, con su moto, disparan, ¿no es cierto?, hacia atrás. Se los voy a mostrar, les voy a hacer una escenificación, no soy muy buena para eso, pero disparan para atrás y el agente de la fuerza de seguridad que, digamos, repele ese ataque, luego sufre las condiciones de haber repelido el ataque porque se plantea que esa persona, digamos, que está tirando para atrás, es decir, que está agrediendo al miembro de la fuerza de seguridad o al civil, porque en este caso es para ambos, si recibe un tiro en la espalda es, como en algunos casos han preguntado, fusilamiento. No, es legítima defensa. Si alguien en una moto o en un auto dispara para atrás y dispara para matar a quien está defendiendo la circunstancia, sea cual sea, de un robo, de una familia, de lo que sea, y
sigue, digamos, defendiendo la situación, no se puede pensar, pero por el solo hecho de que el tiro está en la espalda, significa una, digamos, un caso de fusilamiento. No, es un caso de defensa. Yo he visto el caso de una mujer policía que luego fue finalmente liberada. Primero le dieron perpetua en primera instancia, luego en la Cámara le bajaron la condena y en casación le pidieron perdón, porque cuando se veían las cámaras, que fue en la Ciudad de Buenos Aires, en un supermercado de la Ciudad de Buenos Aires, ella salió a repeler el ataque de dos motochorros que los dos tiraban en la moto, y sale a repeler, estaba lleno de gente, con lo cual había un peligro enorme para muchísimas personas que estaban mirando lo que estaba pasando, una situación de mucha agresión. Lo agarraron al cajero, le tiraron de los pelos, muchísima agresión. La policía salió a repeler, una mujer policía salió a repeler, y le dieron, la tuvieron 6 meses presa, le dieron una perpetua, luego el tribunal le bajó a exceso en la defensa y luego casación penal la liberó y le pidió perdón, porque vio claramente en las cámaras que la mujer lo que hizo fue salvar a todos los que estaban alrededor, y estaba repeliendo los balazos que le estaban tirando los dos motochorros desde la moto. Así que este es un artículo fundamental para que las fuerzas de seguridad actúen con la seguridad de que no van a ser atacados, que no van a ser juzgados, que no van a pasar de ser víctimas o agentes del orden a ser victimarios. Esto es fundamental. Necesitamos una policía o 24 policías activas y las fuerzas federales activas. Ustedes estarán viendo lo que está sucediendo en nuestro país y estarán viendo lo que está sucediendo en otros países, como el caso de Ecuador, donde si no actuamos con firmeza, con claridad, el avance del crimen organizado es un avance realmente preocupante. Estamos actuando con toda la fuerza allá en Rosario, conjuntamente con el gobernador. Ya estamos actuando también en otras zonas donde el narcotráfico está muy concentrado. Hemos hablado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos hablado ya con el gobierno de Córdoba para tomar las zonas más complejas, y estamos hablando con todos los gobiernos para lograr ir desarmando los núcleos de complejidad, de crimen complejo, donde ya no es solamente el narcotráfico, sino que es un modelo polirrubro, ¿no? Es decir, un día es droga, otro día es un cargamento de soja, el otro día es la extorsión a un comerciante, al otro día es un robo común. Entonces necesitamos tener a las fuerzas actuando con la certeza de que el Estado no va a ser su enemigo, sino que son parte de los funcionarios del Estado que deben de cumplir su responsabilidad. En este sentido también hemos planteado un cambio para que en este caso el delincuente no pueda terminar siendo querellante en el proceso. Esto nos parece una barbaridad. El delincuente produce un hecho y viola la ley. Se genera una situación de enfrentamiento con un miembro de las fuerzas de seguridad o con un civil o con quien sea, y luego el que provocó el daño después a la vez puede ir y decir: ahora voy y me presento y quiero un resarcimiento. ¿Resarcimiento por qué? ¿Por ser chorro? No hay resarcimiento por ser chorro. Hay consecuencias por ser ladrón o criminal. Así que esto es un tema importante que lo hemos planteado. El tercer artículo que hemos puesto en este proyecto es el de atentado y resistencia a la autoridad. Esto también ha quedado bastante viejo.
aunque cuando salió nuestro Código Civil hubo momentos de violencia y de violencia policial. Mataron al jefe de policía, ¿no? A Ramón Falcón, fue asesinado, así que, digamos, también había momentos de violencia. Pero hemos aumentado las penas para la resistencia a la autoridad. Y esto no se da solamente en una manifestación, esto se da en una cancha de fútbol, esto se da en la calle, esto se da a la salida de un boliche o un grupo que anda en cualquier lugar donde un policía es agredido, golpeado, rodeado o demás, va a tener una pena mayor. Nosotros hemos decidido que tiene que haber un respeto mayor a las fuerzas de seguridad y hemos planteado un aumento de la pena que nos parece fundamental para que podamos no ver las escenas famosas que vimos donde 127 policías caían como si fueran muñecos de trapo en esa famosa manifestación donde desde un mortero y con piedras le tiraron a la policía. Por eso, en este artículo hemos elevado las penas que eran de 1 a 3 años y 6 meses, las hemos elevado a 3 años y 6 meses, y cuando el hecho se cometa a mano armada, cuando se cometa por más de 3 personas, es decir, que hay una evidente diferencia de fuerza, cuando el autor fuera un funcionario público, ¿no? Ningún funcionario público puede hacerse frente a la autoridad, puede esgrimir poder o decir o pegarle o empujar a un miembro de una fuerza de seguridad. Al revés, debería ser todo lo contrario, el funcionario público. Y en el caso de funcionario público sumamos una inhabilitación por el tiempo de la condena, para que nadie dé ningún tipo de correctivos a las fuerzas de seguridad. Estos son los 3 temas que hemos planteado como urgentes. El primero es orden económico, orden social, orden en las calles. El segundo es fuerzas de seguridad que puedan trabajar sin sentir que cada vez que trabajan pueden terminar presas de por vida. Y el tercero es al policía, al gendarme, al prefecto, no se lo puede agredir, no se le puede pegar, y el que le pegue tiene consecuencias. Estos son los 3 temas que hemos planteado para poder generar orden y acompañar el orden económico que el país necesita. Muchas gracias. Esto me lo perdí totalmente. No tenía título, nada. Vamos a comenzar ahora con la ronda de preguntas para la señora ministra. ¿Cómo le va, presidente? No sé cómo saludar. ¿Cómo anda? No, pero estaba otro acá. No, sí, claro. Ahora viene Gabriel. Vamos a comenzar, como decía, con la ronda de preguntas. La sugerencia, volvemos a repetir, los presidentes de este plenario, que sea como máximo de 5 minutos para que la cantidad de gente que pregunta sea la mayor cantidad posible. Que sean preguntas. Este es un plenario informativo. El momento para debatir serán las comisiones y el recinto. Así, por lo tanto, nuestro pedido a los diputados es que pregunten sobre los temas versados por el ministro en cuestión, en este caso la doctora Patricia Bullrich. Tiene la palabra el diputado Matías Molle. Molle. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a tratar de preguntar, pero antes, obviamente, se hace necesario hacer algún tipo de introducción a esas preguntas, después de escuchar atentamente a la ministra. La ministra nos dice que
los planteos o las reformas propuestas en esta ley son urgentes. No, sabemos, los primeros 3 artículos de esta ley hablan de la emergencia, de los principios y darle la potestad al presidente para que legisle, prácticamente. Y nos dice que son urgentes y uno cuando ve esto y cuando escucha son urgentes, piensa, dentro de estos 600 artículos, bueno, se vendrá una reforma de la Policía Federal, teniendo en cuenta que muchas de las funciones pasaron a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Vendrá alguna modificación en términos de la creación de alguna agencia de análisis complejos, de delitos complejos, modernización, compra de equipamientos, capacitación a las provincias, a los municipios. Pero no, nada de eso. La urgencia tiene que ver, al parecer, con la ley de tránsito. Gran parte del desarrollo de la ministra tuvo que ver con la ley de tránsito. El problema de la Argentina, nos venimos a enterar ahora, es que cortan las calles. Es que los ciudadanos, cuando tienen algún problema, cuando tienen la posibilidad de manifestarse, porque así lo manifiesta nuestra Constitución y los fallos que acompañan eso, ese es el problema de la Argentina. Y viene y trae una estadística privada, dice la ministra, de no sé cuántos piquetes. Me gustaría saber en cuántos participó ella, porque muchos de esos imagino que ella estaba, porque la ministra por Twitter ha pedido que se llame a movilizar la gente. ¿Qué haría esta ministra Burlich con aquella otra Burlich que llamaba por Twitter a movilizarse y a cortar las calles? ¿La pondría presa? ¿Le levantaría las penas? ¿Le diría que es culpa de ella la Argentina en la situación en la que se encuentra? Me parece, y esto más que a la ministra se lo digo a mis colegas, me parece que no podemos estar en estas condiciones discutiendo la reforma de un código de fondo en una reunión en la que nos piden que hablemos 5 minutos, en que después va a venir a hablar otro de otro tema, y que en un par de semanas la vamos a tener que estar discutiendo en sesión. Porque ya hemos discutido, o ya esta Cámara ha discutido, reforma del Código Penal, llevados por la coyuntura, y me hago cargo de lo que digo, porque esas reformas han sido en un gobierno peronista también. Se han discutido reformas del Código Penal que con el tiempo nos damos cuenta que no han resuelto los problemas. Los han empeorado. Entonces, si nosotros pensamos que reformar el Código Penal y levantar las penas, porque la gente corta la calle cuando necesita hacerlo, porque necesita manifestarse, porque está en contra de lo que se discute en ese momento, o de lo que se plantea en ese momento, de las decisiones que se toman en ese momento, las políticas públicas que se ejecutan, si creemos que ese es el gran problema y si creemos que eso es el problema de la Argentina y por eso vamos a modificar un código de fondo en un mamotreto de más de 600 artículos, le estamos cerrando. Y estamos escupiendo para arriba creyendo que la ley de gravedad con nosotros no funciona. Porque hay alternancia en el poder. Y esto que nosotros hoy estamos discutiendo porque el oficialismo cree que le va a dar una ventaja particular a la hora de ordenar el tránsito. ¿Qué va a hacer el día de mañana cuando no sean el poder? Cuando no sean oficialismo. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirían ustedes si estas propuestas las hubiéramos hecho nosotros? ¿Cuál sería su respuesta? Creo que nosotros no deberíamos entrar en la discusión de artículo por artículo para saber cuál corresponde y cuál no, porque aparte nos dimos cuenta... Diputado, por favor, vaya redondeando y haciendo la pregunta. Sí, tranquilo, presidente, que ya vienen las preguntas. Cuando empezó la ministra sacó un artículo, porque dice, este no va. ¿Qué clase de proyecto estamos discutiendo, señor presidente? Ahí tiene una pregunta. ¿Qué clase de proyecto estamos discutiendo que cuando arranca la explicación dice, bueno, este artículo no va, porque capaz que está mal, no sé, capaz que se nos fue la mano, capaz que lo escribimos mal?
¿Qué clase de proyecto estamos discutiendo? Tengo un montón de preguntas. Si quiere después le paso la hoja a la ministra para que las conteste en orden. Gracias, diputado. No. Todavía no termine. Vaya redondeando. Están escondiendo... Van las preguntas. 5 minutos. Perfecto. Están escondiendo en la emergencia de seguridad y la solicitud de delegación de facultades propias del Congreso la realización posterior de reformas sobre la Ley de Seguridad Interior. Y en ese sentido, ¿consideran realmente pertinente la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interna? ¿Cuál es la necesidad y urgencia de enviar reformas que nada hacen a la mejora de la seguridad humana, sino restringir derechos como el de la protesta o facilitar el gatillo fácil? ¿Cómo defienden la incoherencia de lo remitido en el capítulo de seguridad interior del proyecto con sus constantes dichos de ser quienes vinieron a enfrentar a las mafias? ¿Realmente piensa que con estas modificaciones sumadas a la regulación de la economía van a mejorar los índices del narcotráfico y del crimen organizado? Por eso, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la política criminal de este gobierno? Porque hasta ahora la única política criminal, definición de política criminal que vimos de este gobierno es criminalizar la protesta. Las modificaciones propuestas en el artículo 194 del Código Penal pueden redundar en responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Evaluaron esa consecuencia? Se modifican y crean tipos penales y se agravan las penas para quien participe, organice, coordine una reunión o manifestación que impida o entorpezca el libre tránsito, agregando sanciones pecuniarias. ¿Consideran que eso es materia de trabajo en extraordinarias sin que pase por las comisiones correspondientes? ¿Ese es el principal eje de la política criminal de este gobierno? ¿Cómo justifican el aumento de penas en los delitos referidos a atentado y resistencia a la autoridad? ¿Cómo fundamentan y justifican que esos bienes jurídicos pasen a tener una mayor protección que el abuso simple de armas establecido en el artículo 104 del Código Penal? ¿Cuál es el sentido para que todo tipo de reuniones en la vía pública, bueno, esto ya lo sacaron, les resulta congruente y en consecuencia con el Código, con la Constitución Nacional, la habilitación del gatillo fácil, incluyendo en los casos de legítima defensa, hechos en los que estén involucrados miembros de la Fuerza de Seguridad? ¿Cómo justifica la brutalidad de la reforma propuesta que pretende ampliar la legítima defensa a casos de sospecha, cuando el Código Penal es clarísimo frente a los casos que deben estar transcurriendo y es para detener la agresión en curso? ¿Ha sido evaluada la posibilidad de que al no utilizar los principios del uso racional de la fuerza se someta a un mayor riesgo a los integrantes de la Fuerza de Seguridad? ¿Cuáles han sido sus conclusiones al respecto? Ya termino. En la reforma propuesta, en lo que corresponde a legítima defensa, se dice que quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieran los eximientes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo. ¿Cuál es el fundamento y el fin de la prohibición? ¿Cuál es el derecho que tendrán las víctimas o familiares? Ahí tiene la pregunta, ministra. Gracias. Muchas gracias, diputado Matías Mollé. Sigue en la lista la diputada Emilia Orozco. Gracias, presidente. Ministra, bienvenida. Emilia Orozco, de la provincia de Salta, una provincia que usted conoce muy bien, afortunadamente. Iba a ir puntualmente a la pregunta, respetando, ¿no?, lo que el presidente solicita en reiteradas oportunidades y todo el mundo hizo caso omiso, pero es inevitable no mirar a la Cámara, a quienes nos están mirando del otro lado, y no pedirles disculpas. Soy nueva en este Congreso, soy nueva en este cuerpo legislativo, y la mirada que estamos proyectando, la imagen que estamos proyectando de puertas para afuera, deja mucho que desear. Discúlpenme, señores legisladores, pero yo no voy a naturalizar la falta de respeto, ni que hablen cuando otro legislador toma la palabra. Yo no vengo a hablar de Emilia Orozco, vengo a hablar de la realidad de mi provincia, así que pido que si no les interesa se levanten, se retiren y vuelvan cuando yo termine de hablar. Muchas gracias, me encanta que me abucheen. Música para mis oídos. Señora ministra, la realidad de mi provincia es muy compleja y usted la conoce. Puntualmente, quiero hablar del narcotráfico. Una provincia con
países limítrofes, donde el narcotráfico está avanzando y donde tiene casos que están aún sin resolver. 750 kilómetros de frontera absolutamente permeable para el comercio ilegal, la trata de personas. Estamos entre las 6 provincias con mayor denuncias por trata de personas, de los que se animan a denunciar, porque muchos sabrán que tenemos un caso aún sin resolver, muy famoso a nivel nacional, de Liliana Ledesma. Para quien no saben, brevemente, una mujer asesinada en 2006 de 7 puñaladas, una en el corazón, una en el abdomen y 4 en la boca, en un claro mensaje de tinte mafioso. El que habla, muere. Aún sin resolver. No tengo dudas que el poder político está involucrado. No tengo dudas que hay tráfico de influencias. No tengo dudas que estamos tocando los intereses enquistados y más rancios en la sociedad. Y claramente por eso todos los repudios a estas reformas que valientemente el presidente Javier Milei viene a impulsar y el que claramente vamos a acompañar. Ministra, valoro, no desde ahora, sino desde que fue ministra anteriormente, sus agallas, porque es muy difícil hacerle frente a toda la corrupción. Sepa que desde Salta va a tener una legisladora que va a acompañar para poder avanzar contra aquellos casos sin resolver y que la comunidad sepa que hay legisladores que no tenemos miedo de hablar y decir las cosas como son. No estamos condicionados, y hablo por el bloque de La Libertad Avanza, no tenemos miedo a decir las cosas como son y vamos a acompañar para que estas situaciones se resuelvan. Ministra, mi pregunta puntualmente es, en todo este plan de reforma, ¿cómo vamos a avanzar contra el narcotráfico y para que estos casos no queden impunes? Gracias. Gracias, diputado Orozco. Tiene la palabra el diputado José Glinsky. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Honestamente, me parece que sería importante que esta discusión, por supuesto que uno tiene un sesgo ideológico o hay sesgos ideológicos, pero no me interesa encarar esta serie de preguntas y discusiones desde ese lugar, sino más bien desde un lugar de la eficacia. Vengo de ser jefe de una Fuerza Federal de Seguridad, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fui ministro de Seguridad de la provincia del Chubut y también tuve que conducir una policía de carácter provincial, con lo cual, la verdad que agradezco esta oportunidad y de poder tener este diálogo con usted, ministra, porque desde la experiencia probablemente podamos tener un intercambio provechoso. Quiero hacer el planteo, en principio, respecto de las cuestiones vinculadas a las manifestaciones públicas, que antes de ser enviado el proyecto de ley que hoy estamos analizando, también el Ministerio de Seguridad emitió un protocolo que legisla y juzga, porque establece, tipifica comportamientos que no están en ninguna norma, en ninguna ley, y al mismo tiempo decide sobre derechos que están en colisión, porque es cierto, existe el derecho a la manifestación y existe el derecho a la circulación de los habitantes, y esa es una preocupación que tiene que tener el Estado y la tenemos que tener todos. No obstante, no es el Poder Ejecutivo el que decide cuál de esos dos derechos prevalece, sino que tiene que ser un juez o una jueza en la instancia que corresponda. Además, creo que las propuestas que se hacen en el protocolo y en las modificaciones a la legislación que se hacen en este proyecto de ley son operativamente inviables. Quedó demostrado el día mismo de la implementación del protocolo que por la tarde se montó un show mediático que, debo decir, usted, ministra, es muy eficaz para comunicar en los medios de comunicación y eso, la verdad que hay que reconocerlo, pero que al mismo tiempo e inmediatamente después de esa movilización que se hizo, si no me equivoco, un 19 de diciembre, 20 de diciembre, otros ciudadanos y otras ciudadanas se manifestaron en el Congreso y volvieron a cortar la calle. No hubo ningún policía de ninguna jurisdicción. Por lo tanto, me gustaría saber, en esta concepción que hay, que lo dijo usted, no lo dije yo, así que me exime de alguna consideración. Esto no es una política de seguridad, sino que es una política para garantizar un orden económico que es el que propone el presidente Javier Milei, que va a empobrecer a los argentinos y a las argentinas por muchísimas décadas. Le quiero preguntar a usted, ¿cuántos efectivos se requieren por manifestante? Es decir, ¿cuántos policías dejan de cumplir sus funciones de seguridad en prevención e investigación del delito y están abocados a los conflictos
en la vía pública. Quisiera saber cuántos de esos policías están en apresto, es decir, están en reserva a la hora de prevenir alguna situación de manifestación pública, porque lo que uno ve, que la inseguridad que padecen los argentinos y las argentinas está asociado con otra imposibilidad de tránsito, que es cuando los roban o los golpean, cuando salen de sus casas y se van a su trabajo. De eso sí queremos hablar y de eso sí podemos hablar. De las situaciones de violencia e inseguridad que se generan en nuestro país, producto de innumerables situaciones. Después me parece también inaplicable, no sé cómo lo verá usted en su experiencia, nosotros hemos tratado infinidad de veces de cobrarle al Poder Judicial acciones que este poder nos demanda y que de ninguna manera podemos recuperar el dinero. No sé cómo piensa usted recuperar el dinero que demande cualquier operativo policial, y menos de los manifestantes que lo hacen además ejerciendo un legítimo derecho que es el de protestar. Imagino que en muchas oportunidades. Vaya terminando, diputado, por favor. Vaya redondeando, diputado. Me falta hablar de las sociedades, que es un tema que no se refirió la ministra. Cada diputado de la tiene su tiempo de minutos. No me lo tape. No me lo tape porque usted mientras habla me está callando a mí, así que le pido respeto. No, mire, yo tengo la ley de sociedades que regula las sociedades comerciales. Así que vaya redondeando. La ley de sociedades que regula las sociedades comerciales, que establece que hay sociedades comerciales sin fines de lucro y que tiene un pésimo antecedente, que son las SAS del gobierno de Macri, han sido el vehículo para que organizaciones criminales del narcotráfico, principalmente de Rosario, evadan impuestos y laven dinero. Me pregunto, y ayer se lo preguntábamos al ministro de Justicia, el doctor Cunio Libarona, y de hecho habló del tema, dijo, estas modificaciones también tienen que ver con seguridad. ¿Qué tipo de precaución tiene ante esta propuesta de la modificación de la ley de sociedades? Y por último, en el marco de la legítima defensa, permítame decirle, lo voy a decir de manera generalizada porque me corren con el tiempo, que es mejor que usted establezca un criterio más puntilloso respecto de cómo debe ser la actuación policial y el uso racional de la fuerza, y que no establezca un criterio general. ¿Sabe por qué? Porque usted no está defendiendo a los policías, usted los está entregando, como entregó a un montón de policías, que por actuar de manera irresponsable y ponerlo en consideración de los medios de comunicación, terminan condenados por la justicia. ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar? Cuando un policía actúe con su criterio doctrinario, va a ir preso. ¿Y sabe cómo mueren los policías en la República Argentina? Porque no tienen capacitación para actuar con el uso racional de la fuerza. Un policía, el cabo Godoy, cuando yo era ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, intentó actuar ante un hecho de robo en una estación de servicio. ¿Sabe cómo terminó? Fulminado por los delincuentes. Los policías mueren básicamente cuando hacen mal uso de su arma de fuego. ¿Alguna otra pregunta, diputado, por favor? Y vaya terminando. Muchísimas gracias, señor experto. Gracias, diputado Glinsky. Sigue en el orden el diputado Eduardo Tonioli. Gracias, presidente. Señora ministra, la Argentina ha forjado en los últimos 40 años un consenso básico en torno a la necesidad de separar las políticas de seguridad interior y de defensa nacional. De ese consenso, construido multipartidariamente, nacieron las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional, que hoy están vigentes, y sus sucesivas modificatorias. En la Ley de Seguridad Interior, el uso del instrumento militar se encuentra contemplado brindando acompañamiento logístico a las tareas de la fuerza de seguridad. Pueden, además, ante una situación extrema en la que las fuerzas de seguridad se vean superadas, previa declaración del estado de sitio por parte del Congreso, a solicitud del Poder Ejecutivo Nacional, movilizar unidades de combate utilizando fuerza letal. No tienen permitido, sin embargo, realizar tareas de recolección de inteligencia.
Si bien es verdad que la ley que estamos tratando no enuncia, ni en el texto de la norma, ni en sus fundamentos, la intención de alterar ese consenso básico, su artículo 3º declara la emergencia en materia de defensa y de seguridad, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas por las que sí se podrían modificar esas leyes a las que hacía referencia sin la intervención del Congreso Nacional. A eso se suma que el Fondo de Reconversión Laboral, creado en el artículo 603 de esta ley que estamos discutiendo, dice, y leo textualmente, tendrá por finalidad capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias a los agentes civiles, militares y de seguridad cuyos cargos quedaren suprimidos, dejando abierto, se sobreentiende, la posibilidad de una reestructuración de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad para adaptarlas a nuevos objetivos y a nuevas tareas. En ese marco la pregunta es muy concreta. ¿Tiene el Poder Ejecutivo Nacional pensado utilizar las facultades delegadas en materia de seguridad y de defensa en el artículo 3 y las herramientas de reconversión del personal militar y de la Fuerza de Seguridad en el artículo 603 para utilizar a la Fuerza Armada como fuerza de seguridad interior, yendo más allá de lo que hoy habilitan las leyes vigentes? Y sin entrar en el debate sobre la efectividad de una medida de estas características, que no está aprobada, al contrario, agrego, y sin introducir otra complejidad, que es que la Argentina tiene fuerzas intermedias que podrían cumplir esta función, como la Gendarmería, y que de hecho lo hacen. En caso de que la respuesta sea positiva, creo que la pregunta ya viene para los diputados de las fuerzas políticas que hemos forjado ese consenso básico al que hacía referencia al principio. El peronismo, el radicalismo y otras muchas fuerzas políticas que están acá presentes. ¿Van a acompañar esas delegaciones? En este caso, si la respuesta es positiva, ¿vamos a acompañar esas delegaciones? Creo que si queremos ser leales a nuestra historia, la respuesta debería ser no. Gracias, ministra. Gracias, diputado Tonioli. Sigue en el uso de la palabra la diputada Silvina Giudici. Silvana. Gracias, señor presidente. Bueno, bienvenida, ministra, a esta Cámara de Diputados, en esta nueva composición. Usted es una antigua parlamentaria, así que conoce muy bien las reglas del juego. Esta es una reunión informativa, pero no puedo dejar de pasar por alto algunas de las cuestiones que escuché recién, ¿no? Digamos, plantear que el protocolo que se acaba de inaugurar para ordenar la protesta en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina es algo ilegítimo, me parece algo realmente increíble de escuchar, sobre todo cuando en estos últimos tiempos, desde que usted asumió como ministra en este nuevo periodo, la mayoría de las organizaciones cumplieron con ese protocolo, marcharon por la vereda, pidieron permiso, como hace décadas no permitían, solicitaban organizaciones sindicales. Entonces, en la lógica de que ese protocolo, por supuesto, es legítimo, me quiero basar en el segundo disparate que escuché, que creo que lo dijo un diputado preopinante recién de Chubut, que si no entendí bien está diciendo que el uso de la fuerza en las fuerzas de seguridad es cuando los policías se autolesionan, cuando usan mal el armamento. Entonces, realmente... Le voy a pasar el video para que lo vea de nuevo, diputada. Gracias, pero no me interrumpa porque hay un protocolo y un reglamento para seguir. Cuando quieren una interrupción la tienen que solicitar. En segundo lugar, además de aclarar que los tres ejes del Ministerio de Seguridad incluido en esta ley, que tienden a proteger a quienes nos cuiden y por sobre todas las cosas, como usted lo dijo en la campaña electoral, el que las hace las paga, vemos con interés en este momento en la Argentina que nos pueda decir, sobre todo, dos temas de estos días que nos llenaron de preocupación. Una es el incremento de decomisos y operativos que lleva adelante, exitoso porque han incrementado muchísimo el decomiso de droga,
y la vinculación de uno de los delincuentes más peligrosos, Mameluco Villalba, del conurbano, que tiene, según información que se ha dado en los últimos días, vinculaciones con redes de lavado que excedían sus vínculos en Europa. Por último, decirle que el narcotráfico en la Argentina avanzó en estos últimos 4 años a niveles increíbles, que hoy tenemos un gobernador que tuvo que llevar a su familia a vivir a otro lado porque fue amenazado, la familia de Maxi Puyaro. Y también acá tenemos a María Eugenia, la tengo enfrente, por eso no puedo dejar de decirlo, que durante 4 años combatiendo a los narcos en la provincia de Buenos Aires sufrió las mismas amenazas. Y usted misma, en estos pocos días que lleva su mandato, también ha recibido de las más variadas amenazas. Por eso digo, la pregunta va dirigida en estos 2 sentidos. En esta ley, en estas bases para la nueva Argentina, donde el que las hace las paga, ¿hay algún otro punto en temas de procedimientos administrativos o judiciales vinculados a combatir el narcolavado? Y en el caso en el que se necesite, y yo creo que se va a necesitar muy rápidamente por esto que comentaba de la provincia de Santa Fe, incluso, y no puedo dejar de referirme al tema de Ecuador, donde el narcotráfico está avanzando peligrosamente en los países más cercanos de Latinoamérica, si en este punto, con el tema de el combate al narcotráfico, se tiene previsto, también escuché que se oponen a que las Fuerzas Armadas presten algún tipo de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad nacionales cuando combaten el narcotráfico, si tiene algún previsto en este caso como prioridad en la zona de Rosario, y decirle que desde este bloque el diputado Retondo y otros diputados ya venían presentando proyectos para ese rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas en un momento tan delicado como asistencia operativa y logística a las fuerzas, al esfuerzo nacional de policía que debe seguramente usted que empezar para poder combatir rápidamente las bandas criminales que operan en nuestro territorio y en las fronteras. Muchas gracias. Gracias, diputada Giudici. Sigue en el uso de la palabra la diputada Mónica Frade. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Patricia, ministra, buenas tardes. Nosotros acá estamos repasando la ley ómnibus, la mayor parte del derecho argentino. La propuesta es revisar prácticamente todo. Encuentro, no obstante, una contradicción en el énfasis que se ha puesto en el orden callejero con el discurso de la preocupación que se tiene sobre el tema del narcotráfico. Incluso algunos han hablado de la solidaridad con el pueblo hermano de Ecuador. No voy a entrar en el endurecimiento de penas que se hace respecto a estos delitos callejeros, que por supuesto me parecen absolutamente exagerados, pero la primera pregunta es, ¿por qué razón, si la preocupación es el narcotráfico, y se entiende que el narcotráfico es uno de los problemas que acechan a la Argentina y sobre todo que acechan a nuestros jóvenes, vamos a perder generaciones de jóvenes, ¿por qué razón todavía estamos con la legislación de la ley 26.268 que modificó el artículo, o que incorporó el artículo 213 ter del Código Penal, que para considerar actos terroristas, porque nosotros no tenemos la conceptualización de terrorismo, el mundo no la tiene todavía, pero actos terroristas se consideran solamente una asociación ilícita de 3 o más personas que se organizan para delinquir o cometer actos terroristas. Esto deja fuera una enorme cantidad de hechos que podrían caer dentro de la órbita o del tipo de acto terrorista y sin embargo queda fuera. Me llama poderosamente la atención que en medio de la preocupación que se expresa, esto no haya sido revisado y no se haya hecho una propuesta de cambio. Entiendo que esto no es para la sociedad en su conjunto, no es marketinero, pero me parece que es el centro de la cuestión antes que el endurecimiento de las penas en las calles.
Voy a referirme, además, en este endurecimiento que me parece absolutamente exagerado, que un gobierno que viene a propiciar la eliminación de la casta no haya propuesto, entre las modificaciones del Código Penal, el endurecimiento de las penas cuando se trata de autores que delinquen desde la función pública. Es decir, que queda una enorme desproporción entre la penalización, lo punitivo de los delitos callejeros en relación a los delitos de cuello blanco. La pregunta es si el tema es inquietud o no de este gobierno. En tercer lugar, voy a hablar de la resistencia a la autoridad. Y también ahí, ministra, le voy a hacer una pregunta, porque los que somos de la provincia de Buenos Aires o de algunas provincias en particular, por ejemplo Formosa, donde la policía es el brazo armado de Gil-Infran, o Santiago del Estero, donde el ministro de Seguridad de la provincia es integrante del cártel que mata a los pibes por la espalda cuando los soldaditos se quieren ir de las organizaciones, o teniendo como antecedente, ministro, usted recordará, somos grandes las dos, recordará lo que fue la policía de Closic, la policía de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Incluso podemos hablar ahora del desmadre de la policía de la provincia de Buenos Aires, que está sin conducción, porque la conducción está encargada de hacer dinero e incrementar su patrimonio. ¿Cómo cree usted que la resistencia a la autoridad va a obrar en esa policía? Porque nosotros estamos hablando de la resistencia a la autoridad en una composición idílica de la policía, y creo que en esto estamos pasando de un plano extremo al otro. El gobierno que se fue entendía que la policía que eran todos criminales, y tengo la sospecha de que este gobierno va a pensar que todos los policías... Ministro, la resistencia a la autoridad fue históricamente en esos lugares la herramienta donde se camufla las arbitrariedades y los abusos de la policía. Y entonces yo veo en esto un empoderamiento en ciertos sectores de la policía que mencioné dos provincias que las pueden investigar porque son policías que son delincuentes, muchos con uniforme. Entonces nosotros estamos dando esta herramienta para que la policía querado de meter a cualquiera en cana con un aumento de penas que hace que no sean escarcelables. Y si ustedes miran lo que son los archivos, se van a dar cuenta que han sido... Por favor, diputada. Sí, espera un segundito. Que es ínfimo el número de casos donde finalmente se ha probado que hubo resistencia a la autoridad. Entonces, ¿cómo usted compatibiliza eso con esas policías que estoy mencionando y otras, donde incluso en esos lugares no funcionan asuntos internos y donde esas policías, en la provincia de Buenos Aires hay un caso muy en un gobierno pasado, donde el tipo que investigó a la policía ahora está sentado en el banquillo por complicidad también de la política? ¿Cómo compatibiliza eso? Y si al mismo tiempo se está profesionalizando a esa policía a la que se le va a dar ese tipo penal. Esas serían las preguntas. Gracias. Gracias, diputada Mónica Frade. Hemos cerrado este primer grupo de preguntas, luego Brenda otro, por supuesto, y otro más, varios más. Ahora va a contestar este grupo de preguntas la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente. Al diputado Matías Mole, de la provincia de Buenos Aires, decirle que tenemos en estudio una transformación institucional de la Policía Federal Argentina, dado que al haberse dividido la Policía Federal Argentina en dos policías, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,
Hoy requiere la Policía Federal un nuevo paradigma. Tenemos en estudio la transformación institucional para que la Policía Federal se convierta mayoritariamente en una policía de investigaciones del crimen complejo, de los delitos federales y de todos aquellos crímenes que son difíciles de esclarecer por parte de las policías provinciales, utilizando algunas figuras que vamos a introducir, como es la de los modelos colaborativos entre ambas policías para investigaciones complejas. Esta es una reforma que va a reformar la ley orgánica de la policía y la traeremos al Congreso en su debido momento. En relación a la capacitación a las provincias, vamos a comenzar ya una serie de capacitaciones, algunas de carácter nacional, otras con ayuda internacional, que se le va a brindar a todas las provincias argentinas la posibilidad del mejoramiento de las capacidades de policía científica, de investigación contra el crimen complejo, de aquellas materias en las que hay más tarea especializada de las fuerzas federales. En relación al momento en que estuve en las calles, estaban vacías porque había un decreto inconstitucional que impedía que la gente salga, así que estábamos solos, no había ni un auto, ni una persona, ni un perro, nada. Nos tenían a todos encerrados. No fue el único momento. Me tocó estar en la provincia de Mendoza, en campaña, en donde rige un protocolo en el que las manifestaciones no pueden bajar a la calle, y en un acto de campaña lo hicimos en la vereda, cumpliendo los protocolos. Es decir, en donde existen esos protocolos, y por eso a partir de ahora a mí me pasó en la provincia de Mendoza que la misma gente empujaba para tratar de tomar la calle y los mendocinos nos decían a la vereda porque si no nos cobran a todos multa. Así que a partir de ahora vamos a ordenar el país y el orden político y el orden social es importante. También tengo una anécdota para contarle, diputado Molé, que fue que, no recuerdo si fue en el 2014, yo era diputada nacional, y vino la doctora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso y dijo: de una vez por todas tenemos que organizar los piquetes, no puede ser que el país esté tomado. Y yo le aplaudí. Y fue como raro que la aplaudiera, pero la aplaudí. Me acuerdo que fuimos 2 o 3 la que la aplaudimos porque habíamos entendido que en ese momento quien era oficialismo había comprendido que el país necesitaba ordenarse, porque no se puede vivir con 86.200 piquetes en 14 años o 9.778 piquetes en un año. No se puede vivir, es un país anómico, es un país sin ley, es un país donde la calle está totalmente tomada, los ciudadanos sufren estrés permanente, no se puede. Entonces, ese momento lo dijo la entonces presidenta, a mí me pareció muy bien y la aplaudí. Luego no lo llevó adelante, pero bueno, tendrá posibilidades en otro momento o tendrán posibilidades de apoyar lo que en ese momento dijo Cristina Fernández de Kirchner. En relación a los proyectos de seguridad interior, nosotros tenemos algunas ideas que vamos a traer al Congreso de la Nación de modificación de la Ley de Seguridad Interior, y creemos que es un tema que tenemos que debatir en su momento, pero tienen más que ver, en el caso de la Ley de Seguridad Interior, con la agilización de determinados proyectos de convocatoria a los comités de crisis que son demasiado burocráticos. No estamos
no es desde la Ley de Seguridad Interior donde podríamos cambiar el paradigma de uso de la defensa en seguridad interior, sino desde la Ley de Defensa. Ahora, yo, y esto lo hago como pregunta, no está hoy en la agenda, pero me lo hago como pregunta. Las hipótesis de conflicto que tiene la Argentina son hipótesis de conflicto que hoy las estamos viendo en otros países. Cuando yo fui ministra de Seguridad en el año 2015, la Argentina estaba número 4 en homicidios. Era primero Chile, segundo Paraguay, tercero Ecuador, cuarto Argentina. Yo dije, no podemos estar cuartos, tenemos que mejorar, mejoramos, terminamos en esa gestión segundos. Pasamos a Paraguay y pasamos a Ecuador. Ecuador tenía una tasa de homicidios en el año 2017 de 5 homicidios cada 100.000. Argentina lo pasó, haciendo un gran esfuerzo. Ecuador en los últimos 4 años se desmadró. Hoy tiene 40 homicidios cada 100.000. Hoy está en una situación en la que una fuerza que no es un Estado ha tomado prácticamente el país, ha fusilado gente, ha destruido, ha entrado a una universidad, ha intentado el dominio ilegal del país. Entonces, si hoy en la Argentina nosotros no comenzamos a pensar esto, que no va a ser por delegación legislativa de ninguna manera, porque además es materia penal, no va a ser de carácter legislativo, va a ser de carácter legislativo. Yo les diría, empecemos a pensar si el único recurso es el estado de sitio o si hay recursos respecto a lo que puede ser el avance del narcotráfico en la Argentina o de la narcocriminalidad o del delito complejo. Por suerte tengo la buena noticia de decirles que, y cruzo los dedos porque es muy poco todavía el tiempo, pero en los primeros 10 días de enero, desde que arrancamos con el gobernador Maximiliano Puyaro, el operativo Banderas en la ciudad de Rosario y en Santa Fe, en los primeros 10 días, por eso es un número muy pequeño todavía, no evaluable, pero en los primeros 10 días no tuvimos un solo muerto, cuando en el año anterior, en los primeros días, hubo 10 muertos. Es decir, que estamos trabajando muy fuerte para desarmar, destruir, desarticular las bandas, el sicariato, el polirrubro, el narcotráfico. Hemos llevado una lancha de alta capacidad técnica, hemos llevado fuerzas federales, estamos trabajando en conjunto, en una operación conjunta como a las cárceles aquí, donde están los presos de alto riesgo. Ayer también apartamos al detenido que la justicia nos marcó como la posible persona que realizó la amenaza al gobernador Puyaro, y vamos a ir a fondo. Contra el narcotráfico vamos a fondo. Usted me pregunta por qué no presentamos las leyes, porque estamos armando una ley de delitos complejos, una ley que tiene, digamos, bases en lo que es la ley antimafia italiana, bases en la ley RICO norteamericana. Estamos trabajando un modelo legal especial para el crimen organizado, y es una ley que tiene complejidades y que en su momento la vamos a traer para discutir la protección de los ciudadanos argentinos frente al avance del delito organizado. Si nos organizamos, el Estado no puede ser vencido nunca por el delito organizado, así que vamos a trabajar para que eso sea así. No es una ley que la tuviésemos preparada y lista, pero lo vamos a traer, así como el cambio del Código Penal completo, que está en estudio y en los próximos tiempos va a venir también acá al Congreso.
Yo no coincido con su mirada, diputado, respecto a que, digamos, los delincuentes son víctimas. Yo creo que los delincuentes toman una decisión, la decisión de delinquir, y toman el riesgo de delinquir. Y si toman el riesgo de delinquir, no pueden, en el fracaso de su delito, convertirse en una víctima. Siguen siendo victimarios porque atentaron contra la sociedad. Así que no coincido con su mirada. Creo que el delincuente no puede tener derecho luego a pedir un resarcimiento del Estado por haber cometido un crimen que le salió mal. Así que no estoy de acuerdo con su mirada, discúlpeme. Así que no creo que el gatillo fácil, digamos, si alguien me quiere preguntar algo, le pide permiso al presidente. No, yo no dije eso, ministra, sí, discúlpeme. ¿No? Le paso el audio también a usted y a Judy. Bueno, usted dijo eso, sí. No lo dije. Sí, lo dijo. Acá lo tengo anotado. Por otro lado, usted dijo que, digamos, hay una relación directa entre... Puede suceder con el delincuente y el gatillo fácil. El gatillo fácil es un delito. Como es un delito el que comete un delincuente. El gatillo fácil es un policía transformado en delincuente. Así que no estamos evaluando eso. Estamos evaluando la ley en el marco del cumplimiento del deber de lo que tiene cada uno. Un deber que tiene un diputado, un deber que tiene un policía, el deber que tiene un funcionario. Lo estamos haciendo en ese marco, no en el marco de un gatillo fácil. Un gatillo fácil o un fusilamiento de parte de un miembro de una fuerza de seguridad es un asesinato, punto, es un homicidio. Disculpe, y es ministra, así. no, creo que fue con el diputado anterior, no conmigo, esa respuesta. No, Matías Mole. Fue con Mole, sí. Matías Mole. Y estoy contestando a Mole. Ministra, pero usted estaba hablando de disparar a la espalda. Disparar por la espalda. Yo le dije que disparar por la espalda, Mole, disparar por la espalda. Cuando el delincuente está tirando, no es disparar por la espalda. Pero usted defendió a Chocobar, que no estaba disparando al delincuente. Diputado, por favor, dejemos que la ministra dé la respuesta. Ustedes han hecho la pregunta, la ministra no lo interrumpió. Démosle la posibilidad que haga todas las respuestas y después siguen las otras preguntas. Gracias. Policial. Hablamos de lo de Chocobar, con todo gusto. Ahora le voy a contestar a la diputada Emilia Orozca de La Libertad Avanza. Bueno, diputada, estamos muy preocupados por Salta, estamos preocupados por Orán, por Aguas Blancas. Tenemos el caso, nosotros siempre teníamos fronteras, digamos, con tránsito, pero con poca muerte. Hemos tenido en el último tiempo, ya en los últimos años, no ahora, ha habido 2 muertos del modelo sicariato, así que estamos realmente preocupados. Estamos reorganizando las fuerzas porque hay muchas fuerzas que están hoy en la provincia de Buenos Aires, en barrios de la capital federal, y vamos a reorganizar las fuerzas, sobre todo la Gendarmería Nacional y la Prefectura Nacional, para una mayor presencia en la zona de frontera. Conocemos perfectamente la frontera, ya hemos puesto en pocos días en marcha todas las cámaras que estaban apagadas, como para, si quieren les muestro en mi teléfono, cómo podemos mirar hoy todos los pasos. Hemos trabajado ya un movimiento de presión sobre las fronteras, y nuestro objetivo es trabajar. Tenemos una serie tenemos un núcleo que lo llamamos GOC, que es un grupo de operaciones especiales, trabajando
en todo lo que es la frontera, en el comercio ilegal, en la trata de personas, en Orán, en Aguas Blancas, en Salvador Maza, en La Quiaca, en Jujuy, que es la zona, digamos, cocainera, digamos. Estamos trabajando también en las fronteras con Chile, porque hay un cambio de paradigma muy fuerte en Chile respecto al aumento del crimen y del paso de droga hacia la Argentina. Así que nuestro objetivo de lucha contra el narcotráfico y todo el delito complejo es muy fuerte. Acá está el secretario de lucha contra el narcotráfico, un gran experto en el tema, el licenciado Martín Barrier, que está preparando este plan que en pocos días vamos a dar a conocer respecto a la lucha contra el narcotráfico y el movimiento de efectivos hacia las fronteras. Así que con todo gusto trabajaremos con los diputados de Salta, Jujuy y todos aquellos que quieran trabajar con nosotros. Bueno, en relación al diputado José Glinsky, le querría decir que, a ver, tenemos una idea distinta. Usted, Glinsky, convirtió no manejó una fuerza federal, la convirtió en un grupo de personas que miraban valijas, porque le sacó las armas, los desarmó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, le sacó gran parte de la investigación. Para darle una idea, los operativos que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre el 2016 y el 2019 en relación a marihuana fueron 4.585, perdón, a cocaína 4.585 contra 3.137 en el tiempo en que usted estuvo. Y había pandemia, no sé si recuerda que no había vuelos. En relación a la cocaína, no, pero la PCA no solamente trabaja en Rosario, trabaja en muchos lugares. La mayor cantidad de los... preventiva. 2016... 2019, 1.060 contra 455 en su mandato. Así que la verdad que nosotros no coincidimos con su mirada respecto a lo que usted hizo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Vamos a volver a armar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es el lugar de salida y de entrada del control de nuestro país. Nosotros queremos tener en nuestro país que venga toda la gente que quiera venir, turismo, comercio, pero queremos controlar bien y no queremos tener una fuerza que no tenga ningún tipo de análisis cuando entran, que todos tienen, digamos, les han sacado las armas y lo único que hacen es controlar las valijas. Nosotros vamos a ser una fuerza federal que cuide a los argentinos en los aeropuertos y en los lugares donde está la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Y las preguntas? Ahora le contesto. Usted me dijo que usted trató de cobrarles y no pudo. Bueno, esperemos ser más eficientes y poder nosotros cobrarles. Quiere decir que existe la ley. Usted decía que no existía el instrumento en el protocolo para cobrarle a quienes no incumplían la ley. Bueno, sin embargo, usted la encontró. Lo que no pudo es hacerlo. Pero nosotros lo vamos a poder hacer. En relación a su mirada respecto a que el 194, digamos, pone en riesgo a la policía, yo le diría que es exactamente lo contrario. Si usted habla con cualquier policía de cualquier parte del país, desde Mendoza hasta Buenos Aires, desde La Quiaca a Ushuaia, y le pregunta si se siente seguro, al usar el arma, le va a decir, no me siento seguro porque yo termino pagando, siendo el que paga las consecuencias. Esto es, nosotros hemos hecho una encuesta respecto al miedo que tienen los policías.
y el miedo los paraliza. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, cuando usted compara el uso de armas de fuego frente al tipo de delito que tenemos en la Argentina, en la Argentina, en relación con cualquier otro país, en la Argentina un policía usa un arma cada 5 años. Es decir, el arma el policía la cuida porque tiene miedo que sacarla le signifique un problema. No está dentro de los parámetros internacionales, con lo cual su mirada no la comparto. Y nuestro gobierno no la comparte. En relación a las SAS, fueron el mejor instrumento de simplificación que tuvo en ese momento. Por eso la simplificación de todas las sociedades es fundamental para que la Argentina tenga trabajo, para que haya empresas. Hoy mueren más empresas de las que nacen. Es tan difícil abrir una empresa, tan engorroso, tantas leyes, tantas regulaciones, por eso pedimos que nos voten esta ley y que acompañen el decreto de necesidad y urgencia, porque el objetivo es facilitarle la vida a los que quieren comerciar y tener trabajo en la Argentina, que hace 10 años no crecemos en empleo. Así que, a los monos también le facilitó la empresa a la SAS, ¿eh? Mire, nosotros no le facilitamos a los monos nada, porque nosotros combatimos a los monos desde el primer día hasta el último, y en los 4 años que fui ministra de Seguridad bajamos 30% los homicidios, y ahora que de nuevo vuelvo, vamos a volver a poner en orden Rosario. Así que tranquilo. Bueno. ¿Tonioli me dijo lo de Chubut o usted, Glinsky? Yo soy de Chubut, yo. Ah, bueno, a ver, Glinsky, usted fue ministro de Seguridad de Chubut y me dice que a su policía lo fulminaron. Explíqueme, si quiere, nosotros ayudamos, ahora está el gobernador Torres, ayudamos a la formación de la policía del Chubut para que no le pase esto, porque si usted es ministro de Seguridad y se le muere un policía porque está mal formado, bueno, a ver, formemos bien a los policías en todo el país para que puedan defenderse. Estoy de acuerdo con eso. Creo que la forma de defender a la policía es formarla. Digamos, estoy de acuerdo con usted. Bueno, entonces, nosotros, el Ministerio de Seguridad de la Nación, está dispuesto a trabajar con las 24 policías de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar cada día más la calidad de los policías de nuestro país. Así que bienvenido a este trabajo, invitado a trabajar con nosotros en esta idea. Nosotros lo llevamos adelante cuando fuimos gobierno y lo volveremos a llevar adelante ahora que somos nuevamente, estoy en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Diputado Tonioli, le vuelvo a decir lo mismo. Ahora, siendo usted diputado de Santa Fe, yo pensaría 2 veces si no hay que poner en marcha el mecanismo actual de la Ley de Seguridad Interior que permite que las Fuerzas Armadas brinden logística a la provincia. Porque... Ministra, yo le aclaré. Si querían reformar... Perdón, le aclaro la pregunta. No lo haga. Le aclaré que me refería a lo que está fuera de la ley. Haga a los fines que usted, no a lo que ya existe. Usted preguntó. Bueno, le doy una idea, presidente. Diputado, le doy una idea. Yo le voy a plantear al gobernador el uso de la logística de las Fuerzas Armadas y lo hemos... primero se lo tiene que plantear el ministro de Defensa. Pero estuve el otro día con el ministro de Córdoba, hicimos una operación conjunta allá en frontera San Francisco, que usted conocerá bien, que es una zona muy caliente. El pueblo frontera está en Santa Fe y San Francisco es el primer pueblo de Córdoba en relación a esta zona de Santa Fe. Aquí está el ex intendente de San Francisco. ¿Cómo le va, intendente? No, yo no. No, el ex intendente, bueno.
él sabe las dificultades que hay en esa zona. Ya comenzamos a trabajar con Córdoba y con Santa Fe para lograr que no se expanda. Por eso necesitamos enfrascar a Rosario y que no salga de Rosario lo que está sucediendo ahí, y mejorando Rosario vamos a mejorar todo el país. Así que esa es la intención. Si vamos a hacer un cambio en la ley de defensa, no sé, debería preguntárselo al ministro de Defensa, no es mi jurisdicción, pero cualquier ley, y sobre todo estas leyes, que han sido leyes que han tenido un alto grado, han salido por unanimidad. La ley del Consejo de Seguridad Interior, la ley de Defensa, la ley de Inteligencia, son 3 leyes que salieron por unanimidad del Congreso de la Nación. Nosotros nos comprometemos a traerlas acá. Esa era la pregunta nada más. Gracias. Ahí está, muy bien, se la contesté. Bueno, en relación a lo que dice la diputada Silvana Giudici, bueno, esto había un poco tiempo poder evaluar la cantidad de procedimientos, lo vamos a evaluar en un tiempo un poco más largo, pero bueno, cuando uno trabaja poniendo mucho esfuerzo en la desestructuración del crimen organizado y del narcotráfico y le pone empeño a las fuerzas, las cosas se logran. Así que nosotros creemos que lo vamos a lograr y ya estamos trabajando con mucho empeño en Rosario y trabajando también en un trabajo común que vamos a anunciar a corto plazo en la provincia de Buenos Aires para lograr que zonas de la provincia de Buenos Aires que están muy, muy picantes no tengan la misma trayectoria que tuvo Rosario, con sicariato, con crimen organizado. Así que estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para lograr un mejor, trabajo conjunto en narcotráfico, porque bueno, la provincia de Buenos Aires ha pedido el requerimiento de ayuda de las fuerzas federales para el trabajo específico contra el narcotráfico. Bueno, voy a la diputada Mónica Frade. Como conté anteriormente, estamos preparando una ley especial para la lucha contra el narcotráfico, la presentación del nuevo Código Penal, pero eso no es incompatible con el orden público. Nosotros creemos que un país que necesita inversiones, que necesita trabajo, que necesita que las personas crean y cumplan la ley, el orden público es un tema fundamental. Un país que ha vivido en este caos durante tantos años tiene que cambiar el paradigma. Y no es que una cosa sea más importante que la otra. Nosotros le damos importancia enorme a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la trata y demás, pero también le damos mucha importancia a que el país viva en orden, en convivencia y en paz. Así que de ninguna manera lo vemos como algo incompatible. En relación a si estos policías se les puede dar esta reglamentación o no, bueno, es una pregunta que nos va para todos. A nosotros políticos, ¿nos pueden dar la responsabilidad que nos dan? A nosotros los policías, ¿les podemos dar la responsabilidad que le damos? Nosotros a los jueces, ¿le podemos dar la responsabilidad que damos? Tenemos la sociedad que tenemos. Nuestro objetivo es mejorarla, es generar un cambio cultural para que el conjunto de las instituciones trabajen en el marco de la ley con los objetivos que tienen que tener, baje la corrupción y cada uno de nosotros en el lugar que le toca mejore cultural y políticamente las condiciones de este país. No es que la policía sea la mala de la película. La policía sufre los mismos problemas que sufren el resto de las instituciones en nuestro país. Estamos trabajando
y vamos a trabajar siempre para el mejoramiento de las fuerzas. Y en la provincia de Buenos Aires hemos establecido un trabajo común con las autoridades de la provincia, siendo de partidos distintos, y nos hemos puesto de acuerdo y ya tenemos una mesa de trabajo, así que esperamos poder mejorar estas condiciones y no podríamos tener una ley especial para la provincia de Buenos Aires porque creemos que la provincia de Buenos Aires, porque lo mismo nos podría pasar en Santa Fe, lo mismo nos podría pasar en muchos lugares. Tenemos que mejorar la calidad institucional del país, de la educación, de la salud, de la fuerza de seguridad, de la política. Todos estamos en el mismo barco y todos tenemos responsabilidad. Así que cada uno se pone su sayo, toma su responsabilidad y tratemos de ir para adelante y cambiar. ¿Terminó, ministra? Yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer breve, no es un cuarto intermedio porque son 2 minutos, ha pedido la gente de técnica que tiene una falla en el sistema, así que vamos a esperar 2 minutos, reinicia el sistema y seguimos.